Hola, buen día, Dios los bendiga. Y, y compartía con mis hermanos en la cárcel y yo le decía la importancia de entender los beneficios de un siervo de Dios. Y a veces nosotros, acostumbrados en lo normal, en lo que es el mundo natural, hay un pasaje en el Evangelio que dice de que Jesús les dijo que los gobernantes tienen por costumbre enseñorearse de las naciones, de las personas, pero que entre vosotros no será así, que el que quiere ser el primero debe ser el último, y que nosotros vinimos para servir y no para ser servido. Y muchas veces nosotros damos y pensamos que tenemos que tener para dar, y pensamos que si damos nosotros vamos a recibir porque nos basamos en ciertos versículos bíblicos. Pero muchas veces nos han engañado en decir: yo si doy 1000, Dios me va a multiplicar, me va a dar 2000, como si fuera una inversión. Y acá no es cuestión de inversión. Acá nosotros damos aquí abajo en la tierra y lo que recibimos es bendición de parte de Dios. Entonces ahí sí aplica ese versículo, pero esto no significa que yo tengo un auto viejo y yo lo regalo y Dios me va a dar un auto nuevo. O sí, pero no es la cuenta, no es la ecuación que nosotros hacemos bíblicamente. Yo quiero que nosotros vayamos al libro de Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo 30. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y acá nosotros tenemos en principio una muy buena enseñanza, que nosotros en Cristo podamos hacer cosas que podamos después sentirnos cómodos al contárselas al Señor. Que todo lo que nosotros hagamos durante el día, nosotros podamos ponernos en oración y contárselo al Señor. Entonces los discípulos, los siervos de Dios, estamos llamados a hacer cosas tan transparentes, tan dignas, que nosotros podamos contárselas. Y hay cosas que a veces nosotros, por X motivo, o muchos hoy en estos últimos tiempos, el enamoramiento que hay por el dinero basado en que la necesidad y otras tantas cosas hace que nosotros no podamos tener el gozo de contarle al Señor: mira, Señor, hoy me dieron 5,000 pesos de diezmo o 5,000 pesos de ofrenda y yo me compré estos zapatos de punta que valen 5,000 pesos. Entonces son cosas que yo no creo que haya una gran sonrisa en el rostro del Señor cuando le podamos contar esas cosas. En tanto y en cuanto de pronto uno se pone a orar y dice: hoy tenía 0 pesos, pero tenía 2 kilos de arroz y hice un guiso y le pude compartir a uno que está tirado ahí en la esquina. Y no importa lo que te digan los otros, no le des porque se gasta la plata en droga, no le des porque nosotros somos llamados a buenas obras. Además, somos creados para buenas obras, si bien esas obras no son las que nos llevan al cielo, pero sí son las que hacen que el Señor traiga un galardón para nosotros, porque dice el Señor que Él trae recompensa para cada uno según sus obras. El versículo 31 dice: y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, intimidad, ¿sí? Y descansad un poco, también que descansen. Hay algunos que estamos a veces, y yo lo viví en una época de mi vida en el servicio, y tener 11 cultos, 11 prédicas en diferentes ciudades en una sola semana. Y hoy por hoy me hago tantas preguntas, digo, sí, claro que uno predica de Dios y para Dios, pero decir, ¿era necesario que yo tenga ese agotamiento físico? No nos olvidemos, allá por el libro de Reyes, Elías sufrió una depresión por agotamiento físico después de haber confrontado a los 450 profetas de Baal. Entonces el agotamiento físico ocasionó que él tuviera una depresión y se escondiera en una cueva, y de su boca salió: quiero morirme, ya no quiero vivir. Y estaba escondido, y Dios sí lo fue a buscar y se paró en la cueva y le dijo: Elías, ¿qué haces ahí? Salí para afuera de la cueva. Pero todo eso se produjo por no tener su descanso. Entonces, después de unas tareas que estos habían hecho, el Señor los llama a un lugar desierto, o sea, a la intimidad con Él, y le dice: descansen un poco. Ahora, ¿para qué descansen un poco? Dice la palabra de Dios: porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto.
pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Entonces nosotros podríamos decir cómo estaban los siervos, según Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Ellos estaban cansados y con hambre. El Señor lo dijo, que descansen, que se vayan a un lugar aparte y descansen, pero no que descansen solamente por el tema de decir, bueno, están cansados, descansen. No, descansen porque tienen que seguir sirviendo. Descansen un poco porque sigue todavía la tarea de ustedes. No podemos basarnos en lo que hicieron ustedes y ahora vinieron y me contaron. Entonces hay que seguir. Y muchos les vieron y dice que les reconocieron. Y dice al final del versículo 33, muchos fueron allá, ¿sí?, a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús, versículo 34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús es alguien, según la palabra de Dios, impredecible. Sí, nosotros no sabemos, nos mandó a descansar, viene un montón de personas, viene una multitud, y Jesús fue movido a compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor, dice el versículo 34, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. Los discípulos no entendían que Jesús venía de hacer más tareas que ellos, pero que ellos tenían hambre y tenían que descansar. Jesús es Dios y Él no necesita descansar, y Él no necesita alimentarse, no necesita acostarse a dormir para mañana hacer otra tarea. Es alguien que vino a cumplir con segundo a segundo durante nuestra estadía aquí en la tierra, con cuantos milagros y cuantas necesidades se crucen en su camino. Pero los discípulos, limitados como somos los seres humanos, les dicen en el versículo 36, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? A veces nosotros estamos mirando cuánta plata tenemos, y Dios nos está preguntando cuánta fe tenemos. A veces nosotros solamente nos basamos en lo que ven nuestros ojos o en lo común, en el abogado, en el juez, en el médico, en la tarjeta de crédito, en los amigos, en los recursos, en los conocidos, en nuestras horas de trabajo, y aumentamos nuestras horas de trabajo restando horas de servicio, y agregamos horas de trabajo restando horas de descanso. ¿Sí se entiende? En tanto y en cuanto Dios lo que quiere es que nosotros podamos venir como los discípulos y le digamos, aumentanos la fe. Pero el Señor les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen, hermano, 5 panes y 2 peces. Y acá yo hacía un poco de hincapié hablando con mis hermanos el otro día en la cárcel y les decía, ¿qué haríamos nosotros con 5 panes y 2 peces? Y si fuéramos 5, haríamos 5 refuerzos. Y no con muchos peces, no con mucho pescado adentro del pan, porque de repente eran pequeños los peces, no lo sé. Pero supongamos que eran grandes, 5 refuerzos. Supongamos que eran más pequeños, haríamos los mismos 5 para repartir, pero con poco pescado. Es más, analizo un poco, pienso un poco, y no es que esté escrito, y me quiero imaginar esto. La Biblia nos habla de 5.000 hombres, o sea que había un promedio de más de 9 o 10.000 personas reunidas en ese lugar, si nosotros tenemos en cuenta mujeres y niños. Entonces, basado en el número, dice 5.000 hombres. Vamos a suponer entonces que eran 5.000 personas, justa. Si queremos nosotros imaginar, podríamos decir que eran muchísimas más. Y quiero ver, no solamente a los discípulos, no solamente a Jesús. Digo, ahí hubo una persona que tuvo muchísima fe, más fe que todos. Porque yo digo, si yo estuviera entre alrededor de 5.000 personas y estuviera cansado y tuviera hambre, porque fue un día muy agitado y estoy en el campo y da hambre estar al aire libre, y yo tuviera en una bolsa o en un tupper 5 panes y 2 peces, ese es mi almuerzo, o mi merienda, o mi cena, o mi desayuno, esa es mi comida. ¿Cómo se me puede ocurrir a mí que yo puedo llevar esa comida a alguien para alimentar 5.000 personas?
¿Cómo se me puede ocurrir a mí qué dinero puedo tener yo en el bolsillo para alimentar a 5.000 personas? Y ahí va el nivel de fe que tengamos cada uno de nosotros. Si yo tengo esto tan poquito, porque él le preguntó, ¿cuántos panes tenéis? En el versículo 38. Imagínese que yo le conteste, tengo 5 panes y 2 peces. Me alcanza para mí, hermano. Me alcanza para mí y las personas que hayamos ido. Me alcanza para mí y algunos que estén alrededor. Me alcanza para mí y algunos de mis hermanos o hermanas. Pero digo, si yo esto lo pongo en manos de Dios, que yo sé que es poquito. Si fuera mi fe, yo diría, con esta poquita fe, yo no puedo llegar a ningún lado. Pero si mi fe hace transportar mi confianza a las manos de Dios, lo que para mí es imposible, va a ser posible. Si mi fe simplemente me hace responderle a mi médico cuando me dijo que ya no daba para más, que me quedaban unos pocos meses de vida, que iba a quedar de esta o de esta otra manera, que iba a quedar postrado, que ya no... Mil cosas que me dijeron los médicos, y está bien, porque eran realidades basadas en sus estudios y en la ciencia. Ahora, si mi fe solo hubiese alcanzado para decir amén, para decir, bueno, Señor, ya está, hasta aquí llegamos... Pero no, lo que Dios necesita es que vos tengas fe y confianza en Él. Y no es lo mismo. Nosotros podemos tener de 0 a 10, 10 de fe. Nosotros podemos tener fe como un grano de mostaza, pero no la confianza en Dios para creer que la situación que estamos atravesando, si la ponemos en las manos de Dios, va a pasar de ser un imposible a ser posible. A veces la fe no alcanza, a veces el creer no alcanza, a veces el orar no alcanza, a veces nada alcanza si nosotros no tenemos confianza en quien todo lo puede hacer. Entonces digo, si hay una persona con unos panes y unos peces dentro de una multitud de alrededor de 5.000 personas, según la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo tener confianza de que si eso poquito que yo tengo lo pongo en manos de Dios, puede ser la solución para todos? Digo, qué importante es la fe de esa persona. Yo me imagino a ese muchacho atravesar por en medio de tantos miles de personas con su bolsita, ¿sí? Con su paquete, con su envoltorio, con unos panes y unos peces, ponerlo en las manos de Dios y decirle, Señor, esto alcanza solo para que yo almuerce. Pero quiero decirte algo, que mi fe hizo que yo tenga confianza en que si pongo esto en tus manos, todos vamos a ser saciados, todos vamos a ser bendecidos. Entonces no alcanza con que yo vaya a la iglesia solamente buscando mi salvación. Si lo poquita fe que yo tengo me mueve a tener confianza en Dios, que si yo voy a la iglesia y cumplo con los mandamientos y vivo en santidad, yo voy a ser salvo. Yo entonces pongo eso en manos de Dios para que mi casa también sea salva, para que mis amigos también sean salvos, para que mi entorno y mis conocidos y aquellas personas por las que clamo a diario también sean salvas. Entonces Dios, Jesús, le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber dijeron, yo creo que lo habrán dicho hasta resignado, oh, Señor, para más de 5.000 personas, ¿cuántos panes hay? 5. Y a mí me viene a mi corazón, y no es que Dios me lo dijo, me viene a mi corazón, digo, un pan por cada 1.000. Dice la palabra de Dios que para Él 1.000 años de nosotros son un día. Hay muchas cosas que están relacionadas en la Biblia y yo creo que todas están como encadenadas, digo, un eslabón atrás de otro, enganchado al otro. La palabra de Dios es claro. ¿Cuántos miles hay? 5.000. ¿Cuántos panes hay? 5. Ahora, con estos 5, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Con estos 5, mire lo que hizo el Señor. Les mandó entonces, en ningún momento se puso a discrepar, que son pocos, que son muchos. Todo en manos de Dios es suficiente. Versículo 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Oiga, esto nos habla a las claras que cuando Dios quiere bendecirte es necesario que hagas una pausa.
Y cuando haces una pausa delante de esa imposibilidad que es el hambre y no tener plata para comer, cuando haces una pausa delante del Señor, es porque Dios te está preparando para bendecirte. Si nosotros vamos al libro de Josué, capítulo 3, en todos esos versículos, nosotros vamos a ver que en cierta ocasión la imposibilidad para pasar a la tierra que fluye leche y miel era atravesar el río Jordán, era atravesar por todas las imposibilidades. Y Josué le dijo al pueblo: párense acá, aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a hacer una pausa, porque mañana Jehová va a hacer grandes cosas entre nosotros. Entonces Dios te está diciendo hoy que vos te prepares, porque Dios va a bendecirte. No se trata que Dios quiere bendecirte, que si bien sí quiere, es que Dios va a bendecirte. Pero Él te está pidiendo que tengas confianza, que hagas una pausa delante de tu enemigo, delante de tu imposibilidad, delante de tu dificultad, y tengas la confianza de que mañana Dios hará grandes cosas entre nosotros. Dios les dice, Jesús les dice: prepárense, agrúpense en tandas de 50 y de 100, porque sí o sí los voy a alimentar a todos. Y puede haber alguno que surja desde la multitud y piense: pero ¿de dónde va a sacar el Señor? Yo tengo 5 panes, y con 5 panes mis siervos que tienen hambre van a alimentar al resto. Escuche, los siervos de Dios tenían hambre. Y uno diría: si yo tengo hambre y soy un siervo de Dios, Dios me va a dar a mí primero. No, nosotros vinimos a servir. Dios va a hacer que nosotros, con hambre y cansado, alimentemos y le digamos a las personas que reposen en tandas de 50 y de 100, porque mi Padre los va a bendecir. Y esa otra persona me puede mirar a mí y me va a decir: pero Amorín, vos que tenés hambre, ¿me estás predicando a mí de que Dios me va a alimentar? Sí, porque yo no te estoy predicando de Amorín, yo te estoy predicando de Cristo, de Jesucristo de Nazaret, de un Dios soberano y todopoderoso. Y te estoy diciendo que no mire lo que yo tengo o no tengo, que mire lo que Dios puede o no puede. Y Dios puede hoy bendecirte y hacerte atravesar todo el valle de sombra, hacerte atravesar por el agua sin que te ahogues, hacerte atravesar por el fuego sin que te queme. Y uno diría: pero Amorín, ¿y entonces por qué a vos a veces te falla la salud? No te vine a hablar de Amorín, te vine a hablar de Jesús. Aunque yo tenga hambre, aunque yo esté cansado, dice mi Padre, que hagas una pausa, que reposes, que te acomodes, que te prepares, porque va a alimentarte. Pero si a vos no te alcanza la fe, vos me podrías decir: ¿y por qué no te alimenta a vos? Y yo vine a hablarte de sanidad, ¿y por qué no te sana a vos? Hermano, rompe con mirar al hombre, rompe con mirar a los pastores, rompe con mirar a los evangelistas, a los profetas, a los maestros, a los apóstoles, a los siervos, a los discípulos, y enfoca tu mirada en el autor y consumador de la fe. Dios te dice: hace una pausa, prepárate, porque voy a bendecirte. Y eso depende de que vos entiendas que Dios te está diciendo a través de alguien que quiere bendecirte. No importa. Nosotros los siervos, a veces con hambre, predicamos de prosperidad. Sin un peso en el bolsillo, podemos hablar de que Dios quiere prosperarte a vos. Enfermo, podemos predicarte que Jesús quiere sanarte. Preso en la cárcel, yo predicaba sobre libertad, sobre salvación, sobre gozo. Y alguien me diría: pero vos estás preso. Pero mi Dios, el que yo te predico, no está preso. Y yo vine a hablarte de la palabra de Dios, y la palabra no está preso. Entonces, versículo 41 dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, porque la clave está en clamar al Padre. El mismo Jesús entendía, sabía que pese a ser 100% hombre y 100% Dios, Él tenía que agarrar esos panes y esos peces y ponerlo en las manos de quien pueda hacerlo todo, que es Dios, Jehová de los ejércitos. Y el mismo Jesús dice que levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos. Mire a quién se los dio. Jesús no se los dio a la gente con hambre, se los dio a los siervos con hambre, para que sacien la necesidad del pueblo. Siervos de Dios que están escuchando este mensaje en este día viernes, quiero que entiendan que usted no está para ser saciado, que usted no está para ser servido, usted está para saciar y para servir a los otros. Y el Dios de toda gloria es el que lo va a saciar a usted. Dios nos va a saciar a todos, pero
pero en orden. Los siervos vinimos a servir y no a ser servidos. Vinimos a honrar y a nosotros nos honra a Dios. No vinimos a buscar honra de los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo dio a sus discípulos. Oiga, los discípulos que tenían hambre estaban recibiendo pan y peces. Imparable era la manera en que Jesús les daba pan y peces, pero ellos todavía no tenían el derecho de comer. Ellos con hambre tenían que darle de comer al resto. Oiga, hermano, sin dinero tenían que darle dinero al resto de las personas. Tengo nada más que 500 pesos en esta hora. Tengo que dárselo a una persona necesitada, porque Dios quiere saciar, porque yo soy un siervo. El título que Dios me haya dado no me enaltece, me mantiene humilde. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él le dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Oiga, repartió los 2 peces entre 5,000. Oye, yo quiero que usted se imagine en este día, repartió 2 peces entre 5,000 personas. Versículo 42 dice, y comieron todos. Y comieron todo. Y hay algo más acá, y me hace acordar cuando yo era niño. Comieron y se saciaron. Cuando yo comía de niño, hermano, y me saciaba, yo agarraba el primer pancho y me lo devoraba. El segundo pancho me lo devoraba. Pero al tercer pancho, yo ya el pan ya me molestaba. Las puntas del pan las tiraba, hermano. Ya la iba tirando. Uno comía un chorizo al pan y ya el pan era mucho pan, decía. Uno iba a un cumpleaños y comía, como dice la palabra de Dios, hasta saciarme. Y comer hasta saciarme era que ya dejaban el plato, la mitad del plato, como cuando uno va a un espeto corrido. Como puede comer todo por el mismo precio, se sirve 10 platos y los deja por la mitad. Jesús permitió, mire las personas, los siervos de Dios con hambre estaban viendo que estos derrochaban la comida, porque comieron todo y se saciaron. Pero el versículo 43, mire qué maravilloso, recogieron de los pedazos, de los sobrantes, de los restos, los siervos de Dios, los 12 discípulos recogieron. Escuche, ¿cuántos discípulos había? 12. ¿Cuántos discípulos tenían hambre? 12. ¿Cuántas personas fueron usadas por Dios en ese día para alimentar a 5,000 personas? 12. ¿Cuántas canastas sobraron? 12. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Escuche, 12 personas alimentaron a 5,000, pero 12 personas que dieron un poquito de lo que había en ese lugar, 5 panes y 2 peces. Cada persona que dio un pan, Dios tenía una canasta llena. Lo que vos des entonces tiene una multiplicación en lo espiritual, hermano y hermana amada. Dios no ha visto un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Empezá a dar, y yo no te estoy hablando de dar diezmo, ni de dar ofrenda, ni de llevar plata y dársela a tu pastor, o sí, hace lo que quiera con tu dinero. Yo te estoy diciendo que la Biblia dice, Dios dice a través de su palabra, que en cuanto lo hiciste con un necesitado, con un preso, con un menesteroso, con una viuda, al Señor se lo hiciste. No dice la Biblia que en cuanto le diste plata al pastor, vos le estás dando al Señor. No, dice en cuanto le diste a uno de estos necesitados, a uno de estos más pequeños, en cuanto visitaste a un preso, a mí me visitaste. Cuando visitaste a un enfermo, a mí me visitaste. Cuando le diste la ropa a una persona en la calle, sea quien sea, al Señor se lo estás haciendo. Escuche, esos 5 panes y esos 2 peces dependían pura y exclusivamente de que alguien se atreviera a ponerlos en manos de Dios. Todo depende en manos de quién está ese asunto. Todo depende de manos de quién esté, amigo. Una pelota de básquetbol en mis manos, en las manos de Gustavo Amorín, y vale alrededor de 500 pesos. Pero esa misma pelota yo la pongo en las manos de Michael Jordan y vale millones de dólares. Porque no es la pelota, depende en las manos de quien esté la pelota. ¿Sí me entiende? Una raqueta de tenis en mis manos no sirve para nada. Pero esa misma raqueta que en mis manos no sirve, en las manos de un Sampras, significa un campeonato de Wimbledon. Porque no depende de la raqueta, depende de manos de quién esté la raqueta. ¿Sí me entiende? Todo depende de eso. Una onda en mis manos es un juego de niños. Yo de chico jugaba con una onda. Sin embargo, esa misma onda en las manos de David es el arma de la victoria del pueblo de Dios, con la cual él derrotó a Goliat.
¿Sí me entiende? Entonces no es la onda y no es David, es hermano de quien está en la onda y hermano de quien está David, porque él dijo, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. 5 panes y 2 peces en mis manos son 2 refuerzos de pescado. 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús fueron alimento para miles. Todo depende de mano de quién está. En las manos del jovencito que estaban los panes y los peces, iba a comer él. Pero él dijo, no, si esto mismo lo pongo en las manos del Señor, el Señor va a hacer un milagro. Escuche, unos clavos en mi mano y un poco de madera pueden servir para que yo haga una silla, una mesa, una repisa. Sin embargo, esos mismos clavos y esas mismas maderas hicieron que Jesucristo pagara el precio por nuestros pecados. Como has visto, todo depende en manos de quién está el asunto. Quiero decirte algo, poné tus proyectos en las manos de Dios, tus preocupaciones en las manos de Dios, tus miedos en las manos de Dios, tus deseos en las manos de Dios, tus sueños, tu familia en las manos de Dios. Hermano y hermana que estás escuchando, poné tu vida entera en las manos de Dios, tú decides. Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa quién vos seas, no importa dónde estés, no importa en la condición que estés en este momento, Jesucristo murió por ti y te ama. Y quiero decirte algo, es necesario que hoy pongas tu problema en las manos de Dios, porque esos problemas que para vos son un imposible, Dios te va a mostrar que para Él no hay nada que sea imposible. Lucas capítulo 1 versículo 37 dice, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Poné tu ministerio en las manos de Dios, porque muchos tenemos nuestros ministerios respaldados con nuestras credenciales, pero quiero decirte algo, es necesario que tu ministerio lo pongas en las manos de Dios, para que Dios lo haga explotar, para que Dios lo use para bendecir a las naciones. Quiero decirte que hoy pongas tu congregación en las manos de Dios, que pongas todo lo que vos tengas en las manos de Dios y Dios va a hacer un milagro extraordinario. Y al final de eso, quiero que piense de que muchas veces a mí me tocó predicar triste y predicar sobre gozo. Me tocó predicar con hambre en la cárcel y predicar sobre la alimentación de los 5,000. Me tocó predicar de paz y yo estaba pasando momentos tremendos. Las prédicas no están basadas en tus vivencias. Ojo cuando escuches eso. Las prédicas están basadas en la palabra de Dios, el poder de Dios y lo que el Espíritu Santo te guíe a hablarle a la gente. Quiero decirte que si hoy pones todo eso que para vos es un imposible en las manos de Dios, Dios lo va a transformar en algo posible. Dios te bendiga mucho.